pues Antonio, eguerdion, guztioi. Bueno, nahi tokatzen zait bukatzia, eta gero Antonio hori benetako lana tokatzen zaio berari dagokio nolabaiteko laburpena egitea. Os decía que gracias a todos por vuestra presencia. A mí me toca desde la Fundación Buesa como patrono pues clausurar estas jornadas, pero realmente el trabajo pues en fin, de resumen, la relatoría le toca al ínclito Antonio Rivera, que es fantástico haciéndolo, aunque yo creo que te voy a pedir este año especialmente que intentes resumir. No sé por qué lo hago ni para qué, pero bueno, lo intento. Bien, desde la Fundación pues la verdad es que ha sido un placer asistir a estas dos jornadas. Habéis estado fantásticos. Ha sido especialmente gratificante observar hoy en 2025 cómo personas de distinta ideología, de distinto partido, no habéis transmitido, Rafa, vuestra praxis, vuestra filosofía política. Habéis transmitido también, sobre todo, un respeto, profundo respeto por el contrario, por el rival político, nunca un enemigo, ¿no? Entonces eso nos recuerda el objetivo de este seminario, que ha sido un análisis desde el punto de vista histórico del año 2000, un año terrible. Marc Augé, un antropólogo francés, hablaba de los no lugares, esos lugares, esos grandes aeropuertos, esos centros comerciales con miles de personas pululando por allí, pero donde un ser humano no encontraba arraigo, no encontraba realmente complicidad con otros seres humanos, donde podía estar absolutamente solo, rodeado de personas. En el año 2000 yo sí que creo que el País Vasco, que Baskonia, que Euskadi, que Euskal Herria, poner el título que queráis, era una especie de no lugar. Y es muy gratificante encontrarnos hoy, en 2025, en una situación distinta. La Fundación Buesa, en memoria de Fernando, de Jorge y de todas las víctimas en esta fundación han tenido cabida, Pinzábal, han tenido cabida, Veronil Laplan, víctimas de otras violencias igualmente denunciables, criticables e injustas. Siempre se apuesta por la palabra. Fernando defendía siempre la palabra. Y yo creo que este tipo de jornadas, este tipo de seminarios son un acicate para seguir trabajando, Nati, Sara, Marta, para seguir trabajando en esta línea de desarrollo de actividades, de propuestas pedagógicas, como decía esta mañana Isabel, que pueden contribuir a que la úlcera vasca que Antonio citaba esta mañana, bueno, pues lo sea menos, que haya un homeoprazol cívico que nos permita aumentar y mejorar esta convivencia que vivimos ahora en pleno 2025, sin olvidar analizar el pasado. Ese creo que es el objetivo fundamental de la Fundación y en ello vamos a seguir trabajando, que no os quepa la menor duda. Y sin más, Antonio, te toca. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús. No sé quién ha dicho esto, creo que esta mañana que nadie tiene la única verdad, lo cual es una afirmación que tenemos que compartir todos porque es evidente, ¿no? Pero eso nos dejaría yermos y desnudos e incapaces para poder entender esta, ¿no? Los historiadores establecemos el conocimiento a partir de los datos que están sobre la mesa, en la consideración y medición de la entidad de esos datos, el establecimiento de determinadas relaciones de causa-efecto, que no son unívocas, no son siempre las mismas, ¿no? Y a partir de ahí determinamos lo que un gran historiador ya fallecido decía, lo plausible, ¿eh? Al final acaba habiendo relatos plausibles, es decir, más o menos creíbles, más o menos soportados sobre lo que se puede considerar que es más o menos cierto, sensato, adecuado, y lo que no lo es, ¿eh? Por eso hay buenos historiadores y malos historiadores, buenas historias y malas historias, ¿no? Por eso hay relatos, por eso hay recuerdos de lo que hemos hecho que son plausibles y otros que son menos plausibles. Pero evidentemente esto de la plausibilidad también queda a recaudo del criterio subjetivo de cada uno, ¿no? No queda tanto al criterio subjetivo algunas de las cosas, supongo que no todas, pero por lo menos algunas de las cosas que pueden constituir este resumen, ¿no? En principio, que el año 2000 pues fue eso, un año terrible
porque fue, como hemos subtitulado, la vuelta del terror y lo que significó aquello de la reedición, porque ya estaba inventado, ¿no? De lo que se llamó la socialización del sufrimiento que había sido puesto en marcha 5 años antes y que se repitió a partir de 2000, aproximadamente hasta 2003, 2004, y que tuvo dos expresiones indiscutibles. Por un lado, lo que constituía la amenaza de la violencia, que era un sumatorio de magnicidios, es decir, asesinatos de calidad, vamos a llamarlo así, como utilizó algún término, y luego la ubicua cale borroca, ¿no? La ubicua violencia callejera que nos convertía a todos en hipotéticas víctimas. Y esto suscitó muchas respuestas, ¿no? Y en segundo lugar, la ruptura social. No cabe ninguna duda, cada uno puede pensar en esa plausibilidad que señalábamos antes y que se ha expresado en la mesa anterior, quién puso más, pero evidentemente hubo una tremenda ruptura social. Nunca este país ha estado más cerca de esa ensoñación etarra de la sociedad de los dos bandos, ¿no? Hemos señalado en este par de días la gran capacidad estratégica que tuvo ETA para llevarse al huerto a unos y colocar enfrente a otros y cambiar todo lo que había sido ese gran hallazgo del 88 que establecía el Rubicón entre los partidarios de la democracia y los contrarios a esta y por lo tanto contrarios a la democracia, enfrentados a la democracia y por lo tanto a la violencia, sustituir esta confrontación por otra de orden eh, nacionalista, ¿eh? El nacionalismo de unos frente a lo que se suponía que era el nacionalismo de otros, ¿no? Es decir, sustituir a Julianea por Estella, ¿eh? Es indiscutible que más allá de la consideración de cada cual supuso alterar las relaciones, y establecer una estrategia que nos devolvía aquel momento de Chiberta de 1976, en que fue básicamente la misma propuesta en un tiempo histórico radicalmente distinto, pero en aquel momento no fue posible y el bueno de Monzón y sus etas se quedaron solos. Eh, esta acumulación de fuerzas nacionalistas generó una magnífica oportunidad para ETA, y sin embargo es ETA quien rompió con su ansiedad esta posibilidad. No sé si es Florencio Domínguez el que, entre otros de sus magníficos hallazgos, tiene la tesis, creo que es él, de que la ansiedad de ETA para romper la tregua en el 99 llevó directamente a la ilegalización de su ámbito político y la repetición de esta jugada en 2006 llevó a la ilegitimidad de ETA dentro de su propio ámbito político. Creo que es una reflexión realmente interesante y acertada. Evidentemente, este sumatorio de magnicidios, de ruptura social, de cale borroca, de confrontación entre unos y otros, generó una reacción social. No es que fuera la primera reacción social, es evidente, todos tenemos memoria e historia, ¿no? Sino que era la primera vez en que esta reacción social se establecía dentro de un enfrentamiento social de aquellos que estaban en contra de la violencia, ¿eh? La expresión del 23 de febrero la tenemos todos en la cabeza y que eso generó a la postre un reactivo social de tal suerte que el propio resistencialismo contra la violencia cobró otras formas, como se ha visto esta mañana en la primera de las mesas, unas formas más politizadas, más políticas, más enfrentadas, y a la vez también generó un reactivo policial y judicial y político, que se expresa finalmente en la ley de partidos y que el Gómez Bermúdez nos ha explicado de manera descarnada, de manera absolutamente abierta, ¿no? El año 2000 fue el annus horribilis, fue un año horroroso, pero fue también, luego lo hemos sabido después, los que vivimos aquel año de manera tan disparatada, lo hemos sabido después que fue el canto del cisne, fue la última oportunidad y fue el inicio del final, ¿no? Y finalmente, ¿qué aprender de todo aquello, ¿no? Bueno, creo que fue Amaya en la mesa de ayer dijo una frase que casi casi la podía haber suscrito el propio Hobbes, ¿no? En la selva ya hemos vivido y es un horror, ¿no? Es decir, bueno, deberíamos aprender de eso y salir corriendo ante las eh, invitaciones que se nos haga a repetir un camino que ya conocemos dónde acaba, ¿no? Y en ese sentido, pensar que la ingeniería social, la mayoría de las ingenierías sociales, por no decir todas, acaban provocando fractura, exclusión y desistimiento, y que hay que tener mucho cuidado con el uso del boletín oficial y todo lo que supone a continuación. Dos, que este país sigue teniendo un problema que cuando se extrema la crisis se ve de una manera brutal, letal y criminal, sigue teniendo un problema en ver si se puede relacionar adecuada y cotidianamente el pluralismo social y político
con el concepto de nacionalidad que compartimos todos. Esto es un problemón enorme que seguimos sin haberlo resuelto. En ocasiones no se ha resuelto con unos pistoleros de por medio, lo cual lo ha convertido en letal, y en otras ocasiones sin pistoleros de por medio sigue siendo un problema. Este es el auténtico problema que sigue vivo en nuestro país. Y finalmente cierro que, como toda la intención de los historiadores y de quienes no lo son, es usar este foco en el pasado para un aprendizaje hacia el futuro con la idea de no repetir errores y sobre todo a la hora de considerar un tiempo, hace 25 años, en el que para un cuerpo social todo era tan evidente porque estaba ya escrito, es decir, lo que ocurrió no constituyó absolutamente ninguna sorpresa, y sin embargo ese cuerpo social convivía con otro cuerpo social que tenía también el mismo criterio legítimo, que pensaba, esa sociedad que quiso creer que aquello de verdad iba a ser el principio del fin. Esa división social en la que vivimos expresaba perfectamente esas dos maneras antagónicas de coexistir, vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo que tenemos que tomar en cuenta estos y otros detalles y es un poco el pertrecho y el aprendizaje que nos llevamos de esta reunión, que se trasladará, como hacemos todos los años, a la edición del libro correspondiente que permitirá unas expresiones pues más sosegadas, explícitas, desarrolladas, argumentadas, que lo que hemos podido hacer aquí en una exposición oral, que siempre va más atropellada y siempre va más dificultosa, y que lo único que les podemos prometer es que el año que viene volveremos a estar aquí con un tema estimulante que ha sido este. Muchísimas gracias y hasta entonces. Bueno, Antonio lo ha dicho todo. Os emplazamos al seminario del año que viene en esta intente entre el Instituto Valentín de Foronda de la Universidad Pública del País Vasco y la Fundación Fernando Buesa. Seguiremos en ello. Mila esker guztioi. Aste buruan, disfruta tú.